nos pasó o nos hizo que muchos migráramos a soluciones tecnológicas como consumidores, como empresas. Y por otro lado reflejaba también pues, la liquidez que había en el mercado. Tasas de interés bajísimas. Y eso se empezó a volcarse. Entonces, eso no es un reflejo tan importante en el mercado peruano, que es un mercado muy chiquito, pero digamos, sí lo vemos ahí. Y lo segundo es que esos 120 estamos hablando de 50 y tantos millones. No es que haya que sacarlo, pero digamos, ese tipo de rondas son temas extraordinarios. Ojalá que se vuelvan más normales y tengamos a ese punto, pero lo refleja así. Entonces los 87 millones que vemos ahí, hay que mirarlos pues también creo con un perfil más optimista, si queremos. ¿ya? O sea, es el 2020, o sea, si lo comparamos ahí, o sea, reflejaría todavía una tendencia creciente, sobre todo si normalizamos el tema de la ronda de Creana del año pasado. Y lo otro importante es que el número de transacciones, perdón, me fui por el otro lado. ¿No? Sorry. Ahí está. El número de transacciones también se incrementó de manera significativa. O sea, tenemos más transacciones, o sea, se han hecho más transacciones, ha estado más diversificado. Aparte de crear el año pasado, también hubo una ronda relativamente aún si tomamos eso menos en cuenta, todavía sería aún más baja. Entonces ahora lo que tenemos es más transacciones en rangos interesantes que nos permiten tener la esperanza de que en los próximos 18 meses podamos tener rondas ya un poco más altas y más maduras y que eso haga que ese número del 2022, el 2023 pueda ser más alto y siga creciendo. Ahora, todavía, para ser autocríticos, todavía estamos en un nivel relativamente bajo y si lo vemos como porcentaje del PBI, tenemos un número muy bajo todavía con respecto a nuestros vecinos. O sea, hay mucho por hacer y de eso quiero conversar al final. Pero, digamos, analizando y fragmentando, yo creo que es una noticia positiva, casi el doble. Y, evidentemente, el número. Y si lo queremos, siempre los fondos de Venture Capital van a ser, o sea, salvo los primeros años, cuando recién surgía el ecosistema acá con Guillermo, nos estábamos riéndonos hace un rato de que empezamos cuando todavía no existía nada. Entonces los primeros años sí la inversión ángel fue la más alta, pero como es natural, a partir de un cierto grado de madurez, son los fondos de Venture Capital los que representan el mayor número. Interesante, sin embargo, que la inversión ángel, se habla tanto de que no están todos espantados, pero y todas las personas naturales y no están invirtiendo, sí ha habido un incremento de inversionistas ángeles del 2022 con respecto al 2021. ¿ya? O sea, ese es un número objetivo, lo cual creo que, aun siendo bajo el número de manera absoluta, que haya aumentado, creo que sí es importante verlo, ¿no? Entonces, a pesar de la crisis política, a pesar de la coyuntura económica, etcétera. Acá estamos viendo el gráfico un poco de la segmentación y cómo estamos, digamos, segmentación internacional. De los fondos de VC, la mayor parte viene de afuera. Eso refleja que todavía, digamos, salvo Salcantay y fondos muy chiquitos, no hay una industria de venture capital establecida. Entonces, evidentemente, lo que llamamos fondos internacionales son los que se están llevando, digamos, la gran parte de esa inversión de venture capital que vimos de los 48 millones del otro lado. Por otro lado, la inversión ángel también todavía, la mayor parte todavía la mayor parte sí es local, en el caso de la inversión ángel, ¿no? Sí es, pero el local es natural también. La inversión ángel suele ser una inversión más local y más cercana. Por el lado del corporativo también como es natural, es también local, es también peruano. Y bueno, instituciones financieras de desarrollo que hagan inversión directa no existen. En este caso la única institución financiera de desarrollo local es COFIDE. Y COFIDE invierte
hay fondos, a través de su fondo de fondos, pero no hace inversiones directas. O sea, acá nunca, siempre va a ser cero, ¿ya? Simplemente que no es un número raro, porque siempre va a terminar siendo cero, a menos que a COFIDE le den, o alguna otra institución financiera de desarrollo peruana, le den el mandato de invertir de manera directa, cosa que no sucede. Y otro número, y vamos a reflejar un poquito también, y vamos a reflexionar, mejor dicho, dentro de un rato también, es que a nivel de los family offices, digamos, la inversión que ha habido en family office ha sido una inversión internacional, no ha habido inversiones directas de family offices este año, ¿no? Reflejo de temas por sectores. Fintech es el sector que se lo llevó este año digamos, el mayor porcentaje. Eso, digamos, nuevamente el año pasado ese 59% en gran parte estuvo dado por Creana. O sea, si de 70 a 124, de los 124 70, nuevamente Creana ahí se llevó y hizo que EdTech fuera la categoría más importante. Este año han sido FinTech, FoodTech y PropTech. Ahora, temas de diversificación y por sector, yo siempre la tomo con mucho cuidado nuevamente porque todavía estamos en un mercado muy pequeño, entonces estas separaciones y decir qué sector es más dinámico que el otro son difíciles de hacer y difíciles de predecir, porque el próximo año puede ser que de cualquier otra categoría hay un levantamiento de 30 y 40 millones y se va a convertir en la categoría más grande. Entonces, lo miramos con cuidado, siempre como tendencia, pero digamos, es algo que se tiene que ver con cuidado. Hay las 3 rondas más grandes del 2022, son Tienda Pago, Winwood y Core Zero, ¿no? FinTech, en este caso es Tienda Pago, PropTech es Winwood. Me hizo reír porque está Ignacio Macías y ahí está Carlos Mario, mira, otro reflejo de mi edad para que te rías un rato. Ignacio Macías es el hijo de mi amigo Nacho, con el cual estudié la maestría hace 29 años. O sea que las nuevas generaciones surgiendo y haciendo cosas innovadoras en distintos sectores. Y otro sector que a nivel global está tomando cada vez más importancia, que es el tema de Climate Tech, y creo que es un tema que vamos a ver como recurrencia y deberíamos ver también como un sector a mirar. Nosotros estamos además localizados geográficamente, pues como en Perú, en la selva amazónica. Tenemos un gran activo que se llama selva amazónica con muchísimo potencial y ojalá que en algún momento podamos aprovecharlo, no como madera y no con otras actividades ilegales, sino como el tema justamente el tema medioambiental y créditos de carbón. En cuanto al impacto de generación de empleo, las que más empleo generaron fueron nuevamente FinTech, FoodTech Geologística y EdTech. Y en cuanto a las mujeres, vemos que el 60% de las personas empleadas, por los datos que tenemos, son hombres y 40% son mujeres. Esto es empleo puro, no es nivel de liderazgo, que es algo que estamos tratando de medir y que vamos a ver dentro de un rato. En términos de la distribución de startups, con al menos una fundadora mujer, tenemos 27%, el número promedio en América Latina estándar alrededor de 30%. No estamos lejos, digamos, del promedio, pero es un número que quisiéramos también que crezca más y que la participación, digamos, de founders mujeres sea cada vez mayor. En los sectores que ha ocurrido eso ha sido en HR y en salud. Y los equipos que con fundadoras mujeres lograron levantar en conjunto alrededor de más o menos $9 millones también. Acá, desde PECAP lo estamos haciendo, nuestra anterior presidenta era mujer, en la junta directiva tenemos 3 de 5 son mujeres, así que creo que es un tema que vamos a seguir siguiendo y evidentemente promoviendo, ¿no? Ese es otro reflejo más. La participación a nivel del C-Level, no de Founders, es más o menos 30%, nuevamente por el promedio, no estamos ni muy por encima ni por debajo. En ese sentido, creo que también ya se están haciendo esfuerzos para empezar a medir otros tipos de diversidades, no solamente la diversidad de género, sino otros tipos de diversidades también para poder hacer tener el mayor impacto posible. En términos de resumen, ya creo que varias de estas cosas lo hemos visto. La mayor parte ha sido inversión extranjera.
Hay un aumento en temas de inversiones ángel, lo cual es contraintuitivo dado el contexto político y económico. Y hay un crecimiento, digamos, hemos visto las tres empresas que tienen un incremento de, mejor dicho, una ronda de más de 5 millones de dólares. Hay varias otras que han levantado entre 2 y 5 millones de dólares. ¿Ya? O sea, ¿por qué digo eso? Porque creo que esa es la base para la cual esperamos que hayan el próximo año varias rondas mayores de 10. ¿Ya? No solamente las que hemos visto ahí, que hemos visto una, sino que tengamos, o sea, yo creo que la base para que ese número crezca, esos 87 millones se conviertan en más de 100 millones o en 150 millones, porque la verdad que deberíamos estar creciendo por 2 cada año por lo menos para tener un ecosistema un poco más robusto y más sólido, está en esa base, en esas rondas de este año de 3, 4, 5 millones de dólares, en esas rondas que llegan, que están cerca a los 10 millones de dólares y que el próximo año, o este año mejor dicho, entre este año, con el próximo año, todavía estoy de 2022, estoy hablando del 2022, pero cuando hablo del 2023 y 2024, podamos de verdad tener rondas más grandes, ¿no? Esa es la esperanza. Y nuevamente ver los sectores, que hay sectores evidentemente que como fintech que repiten mucho el potencial que hay y creemos que también lo pueden repetir hacia los próximos años. Un par de reflexiones adicionales. El 2022, ya un poco más alejado del tema estadístico, el 2022 tuvimos el Peru Venture Capital Conference. La verdad que nos volvimos a encontrar más de 800 personas. Fue un evento del cual nos sentimos extremadamente orgullosos de haberlo podido organizar. A pesar de ese gran benchmark, esperamos que el de este año sea aún mejor y poder ofrecerles un evento de mayor calidad, no solamente en temas de contenido, en temas de networking, etcétera. Acá está el hombre del reporte, que llega tarde, el hombre del reporte, Frank Narro. Lo dejo en evidencia, pero el que ha hecho gran parte de la chamba estadística acá es Frank y me permito yo presentarla. Pero volviendo al tema del Peru Venture Capital Conference, como les digo, esperamos poder no repetir, sino poder mejorar esto. Y la otra reflexión y el otro mensaje es que tenemos que trabajar todos para que haya cada vez más inversión privada local. Sabemos que la situación política es complicada, sabemos que la situación económica global es complicada y que todo el mundo anda asustado, pero los ecosistemas de inversión que se han desarrollado en la región, hablo de un par de casos de éxito como Chile, como México o específicamente Monterrey, se han desarrollado porque los inversionistas privados, los family offices, en algún momento han asumido el compromiso de que un porcentaje, lo conversaba con el José hace un ratito, si un por ciento del patrimonio que tienen las family offices en el Perú se dedicaran a venture capital, tendríamos otra industria. Y estos números serían mucho mayores que lo que tenemos acá. El resto es tener el pipeline para hacerlo y la calidad del pipeline para que ese 1% se pueda efectivamente invertir en temas de calidad. Y ese es un tema en el cual también tenemos que trabajar para que la oferta esté ahí. Digamos, la oferta de startups esté ahí, pero la oferta de recursos y de dinero tiene que acompañar y creo que tiene que comprometerse para que podamos crear un ecosistema más robusto que pueda estar creciendo 2 veces o 3 veces cada año y podamos hacerlo. Creo que el talento está, creo que es una gran oportunidad. La innovación no para, las startups no dejan de salir. La innovación no mira si es que hay crisis, si es que no hay crisis. Todos los días se generan nuevas soluciones y nuevas oportunidades. Y creo que el objetivo es la inversión que se tiene que realizar. O sea, COFIDE, el Estado peruano, a pesar de esto, ha tenido islas de excelencia y de Proinnova, de Startup Perú ha hecho un gran trabajo. COFIDE hizo el esfuerzo de lanzar el fondo de fondos para invertir en fondos de Venture Capital. Ya ha habido una inversión y estoy seguro que van a salir oficializados varias más ahora para poder dinamizarlo. Pero junto con eso tiene que venir también la
la inversión privada. Yo creo que es el momento en que, y me atrevo a decirlo probablemente en la peor de las circunstancias, pero justamente en la peor de las circunstancias es cuando se generan esas oportunidades. No quiero lanzarme como adivino, pero estoy casi seguro que el Vintage 2023, es decir, todas las empresas que se inviertan este año, van a tener un gran retorno. O sea, si yo, digamos, como inversionista, este es uno de los mejores momentos para de verdad aprovechar las oportunidades que hay. En una coyuntura de mercado donde las valorizaciones ya no van a ser exageradas, donde se han sincerado de alguna forma también ese contexto y donde las empresas han aprendido, además, a golpes, pero han aprendido a que tienen que extender su runway y hacer más eficientes en su uso de capital. Es el mejor momento para invertir. Cuando todo el mundo está miedoso. Aquellos que este año se atrevan, yo creo que el Vintage 2023, el Vintage 2024, y hablemos de nuevo del 2028-2029 con mi bastón, porque acá Carlos me ha una el 2028-2029 volvamos a tener esta conversación y acordémonos de ese momento, porque creo que vamos a ver los resultados, digamos, de ese ciclo de manera positiva. Así que no sé cuánto tiempo he consumido, no tengo la menor idea. Si quieren, encantado de tener preguntas ahora o más tarde, cuando nos encontremos para hacer el networking. Viene un panel extraordinario para hablar ya del análisis y perspectivas. María Pía, Guillermo, Doménica y Augusto, estoy seguro que van a darles insights adicionales, no solamente al reporte, sino a lo que hemos vivido este año y lo que esperamos vivir el año en el cual ya estamos. Muchas gracias y nos vemos. ¿Acomodamos? Mi nombre es María Pía Morantes, soy directora de inversiones de Alive Ventures, un fondo de inversión de impacto con base en Colombia y en Perú, y también directora de PECAP. Me acompañan en el panel el día de hoy Augusto Cáceres, socio fundador de Leidos, también director de PECAP, Doménica Obando, CEO de Talently, y Guillermo Miro Quesada, partner de Salcantay. Vamos a hacer una ronda de introducciones súper rapiditas para que puedan presentarse un poco más y contar un poco más de ellos. Hola, ¿me escuchan? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Augusto Cáceres, como dice Pía, soy también parte del board de PECAP. Soy socio fundador de Leidos, que es una boutique legal especializada en el ecosistema, y bueno, además también soy fundador de Capu Venture, que es un fondo de microinversión ángel que invierte en LATAM. Encantado de estar con ustedes. Me presento, soy Guillermo Miro Quesada, soy uno de los fundadores de Salcantay Ventures. Salcantay es un fondo de venture capital que invierte en
empresas que están haciendo una diferencia gigante en la región andina principalmente. Toda mi vida lo he hecho en finanzas, sea en private equity, venture capital, growth equity o banca de inversión. O sea, que vamos a estar hablando de cosas que hemos visto varias veces en el ciclo de finanzas en la región y el mundo. Hola, hola, hola a todas y todos. Yo soy Doménica, CEO y cofundadora de Talently. Somos un marketplace de talento tech. Conectamos a los mejores ingenieros de la región con compañías de alto crecimiento para generar más valor en el mundo. Bueno, administradora de profesión, emprendedora de ya 3 compañías hasta ahora y pues ahora feliz fundadora de Talently. Bueno, de verdad que un gusto tener a estos panelistas de lujo. Mi primera pregunta va más para Guillermo y para Augusto, del lado de inversionista. Un poco pensando en lo que pasó el año pasado, se hablaba del famoso VC Winter, ¿no? Un entorno internacional un poco incierto que llevó una presión inflacionaria no solo en Perú, sino a nivel mundial y en consecuencia una alza de tasas de interés que terminó afectando de alguna manera a la industria de inversiones alternativas en general, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve los números de la inversión en Venture Capital en Perú, que mostraba José hace un rato, la verdad que el 2022 no se ve para nada mal, ¿no? Si uno quitaba el efecto Creana, de hecho se ve un crecimiento, a nivel de deals incluso casi duplicándose. Entonces, realmente me gustaría entender cuál es la visión de ustedes de lo que ocurrió en el 2022 y un poco también si lo que ocurrió ha cambiado de alguna manera la visión que ustedes tienen del ecosistema, la forma en la que buscan las inversiones, en las que evalúan una startup y un poco en general, como cómo cambiaron sus procesos, si es que cambiaron, y un poco también como qué aprendizaje finalmente les dejó el año pasado. No sé si Augusto quieres empezar. Dale, sí, a ver, yo creo que definitivamente 2021, como todos hemos coincidido, creo que fue un año medio loco en términos de muchas cosas. Y eso para nosotros, por lo menos se tradujo en que, a ver, nosotros en 2021, final 2021, principio 2022, veíamos startups empezando con valuaciones súper altas y que muchas veces sí recibían inversión. Y creo que, al menos mi perspectiva personal, era que en muchos casos esas valuaciones no se justificaban realmente, incluso con el mercado, ni siquiera. Entonces lo que siento es que sí ha habido un ajuste. No me parece para mal, porque de alguna manera creo que eso también sincera mejor el mercado. Pero a la vez también creo que siendo el Perú un ecosistema tan joven, justamente toda esa ola, si bien lo afecta, igual tenemos tanto por ponernos al día, que justamente creo que eso explica también los números, y si tú lo ves fuera del efecto Creana, efectivamente hay un crecimiento, ¿no? Y hemos visto varias métricas que también creo que son constitutivas, lo que hablábamos de Los Ángeles. Y es cierto, Los Ángeles, de repente, del inicio del ecosistema no son Los Ángeles del inicio de hoy, ¿no es cierto? Quizás Los Ángeles de antes eran gente que metía tickets un poco más grandes, que se involucraba un poco más, que estaba metida en industria, y hoy hay gente que es ángel, invierte su propio dinero, pero lo hace de manera un poco más desestructurada, como parte de su manejo patrimonial, como viendo oportunidades. Entonces siento que la gente hoy día está empezando a mirar el asset class de manera distinta en términos de Los Ángeles y se empieza a interesar justamente porque creo que vieron todo esto que venía pasando. Entonces como que estamos catching up con todo eso y por eso es que se ve todavía este interés, o sea, hizo este interés en el 2022. Y creo que el tema de evaluaciones siempre va a ser una fricción entre la startup y los inversionistas, sin ninguna duda. Pero creo que también es sano para un ecosistema que justamente lo que necesita es empezar a levantar más plata. Y no necesariamente tener una evaluación más alta te hace más fácil levantar más plata. A veces es más difícil, obviamente, porque no necesariamente vas a pegar con el inversor que está dispuesto a invertir en esa evaluación. Entonces, yo creo que eso, dentro de todo, son efectos que no son negativos para el ecosistema peruano. Y creo que eso va a permitir justamente que este año sea inclusive mejor en términos de inversión que el anterior, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo lo veas tú? Me has dejado poco por decir ahí. Todo el mundo dice lo mismo, todos decimos lo mismo. No, mentira. Mira, hay varios puntos importantes sobre este VC Winter y uno de los más importantes es el que has mencionado, y es que la brecha que tiene Perú, que tiene la región, es gigante todavía versus donde debería estar. Entonces, es cierto que hay un impacto global, ha habido un ajuste global, producto de lo que decías, inflación, reducción sobre todo de valuations de compañías de tech en la bolsa. Eso ha sacado un montón de los fondos que iban al late stage, y eso cambia un poco la dinámica del ecosistema, y podemos conversar cómo cambia eso la dinámica y cómo cambian las decisiones de inversión que puedes tomar.
pero la brecha sigue siendo gigante. Lo que tiene que haber en inversión de Venture Capital en Perú, en Colombia, en la región, es muchísimo más que lo que hay hoy. Entonces sí vemos que a pesar de esa tendencia macro, hay todavía una tendencia de crecimiento, la que comentaba José, ¿no? Entonces ese es el lado positivo. Igual siempre es mejor que haya mucho más capital a que no, ¿no? Lo otro que cambia, que es interesante, es el perfil de compañías, ¿no? Hay todo el sinceramiento de valorizaciones. También hay una concentración de oportunidades en las compañías que están resolviendo los problemas más importantes de la región, ¿no? Como lo que hace Talently. Entonces, las compañías que hacen cosas que son súper importantes, que tienen tendencias seculares, que tienen una brecha de servicio o de acceso grande, igual han podido navegar este VC Winter, pero han tenido que cambiar varias cosas, ¿no? Han tenido que hacer runways más largos, extender rondas, hacer las cosas diferentes. Entonces, creo que ha forzado un montón de creatividad y también ha forzado un montón de coordinación, colaboración entre empresas, fondos, ecosistema, que ha sido también bien interesante y que es algo que podemos seguir arrastrando este año. Y eso último que dice Guillermo me da justo pie para hacer la pregunta a Doménica que tenía, y era un poco cómo lo vivieron ustedes del lado de la startup, ¿no? Un momento en el que la liquidez no era la misma que en el 2021 y que forzó a muchas startups a buscar eficiencias también internas, aumentar runway, lo que decía Guillermo. ¿Ustedes cómo vivieron el año pasado y qué cambios, si es que hubieron cambios en la forma en la que operan? Sí, súper. Lo voy a conectar a algo que justo mencionó Augusto hace un ratito, que es overall parece que va a ser algo mejor, que va a ser algo positivo el hecho de que las evaluaciones sean controlado, etcétera. Yo creo que cuando recién empezó el VC Winter o se empezaron a ver las señales, me parecía, qué bueno, se van a equiparar las cosas, porque definitivamente habían compañías con cierto tipo de founders que se lograban llevar, digamos, todo el capital, y la competencia iba más por el gran fondo o SoftBank, cual elegía que era la compañía que iba a ganar en el mercado, y digamos que las cosas no están tan balanceadas. Sin embargo, hoy en día el impacto que ven en el ecosistema es brutal y es de mucha mortalidad de startups. Entonces, creo que yo ya cambié de opinión, ya no creo que overall sea tan positivo, porque se está viendo mucha mortalidad en startups y probablemente no lo veamos en Perú, porque si vemos solamente Perú, obviamente Perú va a seguir creciendo, pero básicamente porque Perú es un porcentaje muy chiquito de Latinoamérica. O sea, el PBI de Perú versus el PBI de Latinoamérica no se compara con la representación de startups. O sea, la representación de startups de Perú es considerablemente menor, dado el tamaño del país. Entonces, que Perú siga creciendo, Perú va a seguir creciendo claramente porque nuestro pedazo en el pie es muy chiquitito, pero Latinoamérica, los números sí son bien agresivos y la caída es muy dura. Y pues para las startups es duro, porque para darles un poco de ejemplo, ¿no? En nuestro caso, nosotros estábamos diciendo cuándo vamos a levantar nuestra serie A. Levantamos nuestro cita en marzo del año pasado y ya sabíamos de que ese año y el siguiente, o sea, todo el 2023, posiblemente no sea tan buen timing, pero en ese momento nosotros sabíamos que podíamos levantar en este first half del 2023, second half iba a ser imposible porque todas las startups que estuvieran levantando en el second half eran las empresas que no les quedara más de 12 meses de runway. Entonces son startups que levantan o mueren. Pero ahora el first half del 2023 también se cerró con lo que acaba de pasar con el Silicon Valley Bank. Entonces, para mí ya la situación no se ve bonita de ningún lado. Creo que claramente hay startups que están más preparadas a levantar en cualquier momento, porque, no sé, caso Talently, si nosotros quisiéramos levantar ahorita, podríamos bajar evaluación, podríamos hacer uno que otros ajustes, seguimos creciendo, estamos cerca de hacer cash flow positive. Sin embargo, entiendo que hay otras startups de gran impacto en la región, caso FinTech, caso FoodTech, que definitivamente le hacen muy bien a Latinoamérica, pero que no tienen los mismos unit economics que un Talent tiene. Entonces yo sí creo que la situación ahorita está peligrosa y pues sí es difícil para los startup founders. Súper interesante. Y la importancia de los unit economics, lo que tú dices, ¿no? Tener unit economics sólidos, creo que es algo que los inversionistas este año o el año pasado como tomaron mucho más importancia y más foco, creo, respecto a años anteriores. Y una pregunta también para Guillermo y Augusto, ya de cara al 2023, ¿cómo ustedes están viendo el pipeline de oportunidades? ¿Ven algunos sectores verticales que estén tomando mayor protagonismo este año? No sé, Augusto, si quieres tocar eso. A ver, yo creo que eso siempre, creo que es un poco complicado a veces ubicarlo bien porque
creo que de repente les pasa a ustedes también que nosotros tenemos como portafolio Latinoamérica, ¿no? O sea, no invertimos solo en Perú, sino invertimos en LATAM. Entonces, claro, un poco lo que ves, lo ves a nivel un poco más regional. Entonces, no me atrevería a decir por Perú sectores, pero por ejemplo, sí estoy viendo, obviamente, B2B SaaS desde el fin del año pasado es lo que está bastante preeminente y hay claramente un shift de focus de muchas empresas que empezaron a hacer B2C y se dieron cuenta que el camino es complicado porque requiere una inversión muy grande en publicidad, cada vez la publicidad es más complicada, más cara, etc. Entonces creo que hay un shift, yo veo un shift mucho de muchas empresas que hubieran sido B2C hace 2 años, que hoy día son B2B, entonces creo que mucho el foco ahí. Estoy viendo bastantes cosas en logistics, por ejemplo, temas más logistics, pero me refiero más tipo transporte, de mercancías, terrestre, fluvial, etcétera, y plataformas enfocadas en ese mercado, por ejemplo, en los últimos meses he visto muchas, no sé si es una coincidencia, pero empiezas a ver como ciertos patrones. Creo que PropTech, por ejemplo, que fue uno de los temas que creo que más entre fines de 2021 y 2022 creció bastante más, creo que sigue siendo una oportunidad y creo que es porque justamente está como en la intersección de un activo que mucha gente identifica que es real estate, ¿no? Entonces mucha gente dice, oye, real estate es un activo más seguro, etcétera, o me familiarizo con eso. Entonces las plataformas que están enfocándose en temas de real estate creo que también conectan un poco más con un sector de inversionistas más grande que solamente el que esté enfocado en puramente tech. Entonces creo que ahí veo varias cosas más. Y luego obviamente FinTech sigue siendo un motor por la oportunidad que existe en un país como este en la región, y eso sí lo sigo viendo mucho. Pero cada vez veo, por ejemplo, muchas herramientas enfocadas en justamente el manejo de las compañías, ¿no? En la organización, en la administración, en cobranza, pagos, por ejemplo, creo que es un tema que está muy creciendo bastante y es donde va a haber mucha diversificación y mucha inversión en esos temas, por ejemplo, es lo que estoy viendo yo, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Parecido. No, mentira. No, que confirmaría la tendencia. Sí, sí, sí. Yo diría, siguen habiendo el mismo perfil de oportunidades en términos de sectores que veíamos antes. Siempre los sectores con grandes brechas de acceso. O sea que FinTech sigue siendo un espacio grande donde seguimos viendo bastante. El futuro de educación y trabajo sigue siendo un espacio donde vemos mucho. Quién sabe, un espacio que ha empezado a crecer y a tomar importancia y que no se ha visto afectado tanto por estas dinámicas es la de Climate Tech, que la mencionaba José. Nosotros hemos hecho 2 inversiones en Climate Tech en los últimos 12 meses y ha empezado a tomar una parte más importante de nuestro portafolio. Y más que sectores, y creo que también lo mencionabas al principio es que está cambiando un poco el perfil de las compañías sobre las cuales decidimos avanzar. Y hay un foco en ver que tienen un camino que no requiere un montón de rondas, ¿no? Ya no es tan claro que vaya a haber una serie A y luego una B para una compañía que siempre vaya a estar ahí. Entonces el foco es en aunque los espacios son parecidos, el perfil de compañía te lleva a que sean capaces de levantar más capital, o sea que sí estamos buscando quienes están pudiendo agregar y hacer rondas que los lleven suficientemente lejos y que no necesiten de 3 o 4 rondas para llegar a su objetivo. Entonces eso nos lleva a nosotros también como inversionistas a hacer un poquito menos inversiones de las que pensábamos, pero de tamaño más grande, y tratar de aglutinar y lograr que se concentren otros ventures VCs que se han quedado en la región, que no eran los que estaban yendo a las rondas más tardías, a concentrarse en estos deals con nosotros. Súper interesante. Y Guillermo, te pregunto también un poco ya desde la perspectiva también del VC, digamos, para que podamos ver estos números de inversión creciendo año a año. Los VCs también tienen un propio proceso de fundraising, que es eterno a hace un veces. rato, que es durísimo, Claro, también. sí. ¿Cómo ves las perspectivas de fundraising para este año? Si ves algún cambio o una evolución en la forma en la que hacemos fundraising y el tipo de funders que hay. Sí, creo que sí hay un cambio versus la ruta que seguimos nosotros, por ejemplo. Nosotros hicimos una ruta curiosa donde empezamos con personas naturales, family offices, friends, family fools, que nos dieron ese primer pie para empezar a invertir y luego poder ir sumando multilaterales, que fue como terminamos construyendo todo el fondo. Y con un montón de apoyo, o sea, con apoyo de ProInnovate, de Cofide, el BID, etc., ¿no? Esa ruta que podías empezar antes con family offices y personas naturales, probablemente ya no está ese componente. Entonces la ruta crítica va a
multilaterales, y ese componente no es tan volátil, ¿no? No depende tanto de que se haya secado o no el mercado de VC global. Esos founders, esos LPs, tienen una misión, tienen un compromiso con algo específico, outcomes para la región. Tienen el impacto incorporado en sus decisiones de inversión, y creería que esos LPs deberían seguir ahí, ojalá, porque su misión sigue ahí, su acceso al fondo sigue ahí. Lo que sí van a estar asegurándose es que están invirtiendo en fondos que se alinean con esos objetivos, ¿no? que tienen probablemente ese mismo impacto en la región incorporado en sus tesis de inversión. Entonces, diría, un poco acolchonado de lo que pasa en el mundo para ese perfil de fondos. Creería que si son fondos solamente de retorno, ahí sí va a estar bien difícil encontrar LPs para levantar fondos solo como que no hayan incorporado impacto a su tesis. Súper interesante. Está al final volviendo mainstream el tema de impacto, ¿no? Sí. Sí, ya hace sentido porque te enfoca en estas oportunidades que tienen un horizonte muy largo. De acuerdo. Si estás solucionando problemas estructurales, entonces también es bueno para los retornos. De acuerdo. Y Doménica, una pregunta, desde el lado de la startup, ¿cómo ha sido ese proceso de fundraising? Sabemos que el año pasado fue un año complicado, como mencionábamos hace un rato, pero ¿cambió algo la forma en la que ustedes interactúan con inversionistas que ya tienen en el cap table, inversionistas nuevos que están analizando Talently, el foco de ellos, la forma en la que se acercan? ¿Ha cambiado algo y cómo lo ves para este año? Sí, de pronto mi caso específico no he podido vivir tanto ese switch de inversionistas. O sea, mi perspectiva es de que yo levanté más o menos entre marzo y abril del año pasado, que es cuando está empezando el winter. Entonces, cuando yo hice el fundraising ya se notaba que las conversiones iban más lentas, o sea, me tomó más tiempo de lo que pensaba cerrar la ronda, la cerré diferente a como pensábamos. Pero yo no viví todo lo que un founder hoy está viviendo, pero lo sé un poco de conversaciones con amigos, que obviamente pues todos los founders todo el tiempo están hablando de fundraising. Yo creo que esa primera mitad del año pasado se vivió un poco extraña, porque era como, parece que hay un winter, pero no, o sea, todavía hubo mucha gente que levantó evaluaciones exorbitantes, ¿no? Que levantó con FOMO, que levantó en un fin de semana loco, manteniendo conversaciones con VCs. Hubo mucho eso, más en el quarter 1 que en el quarter 2, pero ya en la segunda mitad se acabó. O sea, fue como algo muy abrupto entre la primera mitad del año y la segunda mitad del año, donde ya en la segunda mitad del año los procesos con los fondos eran mucho más largos, tomaban mucho más tiempo. Una ronda promedio tomaba más hacia 4 o 6 meses que hacia 1 o 2 meses que tomaron las pre-seed a seed, que yo estuve viendo. Entonces, sí se vio una evolución del winter el año pasado hacia cerrando el año, donde definitivamente pasamos de iniciar el año con rondas de financiamiento todas las semanas, o sea, y el año pasado el año anterior fue una locura, como todas las semanas teníamos un nuevo unicornio en el 2021, luego iniciamos 2022 con una ronda de financiamiento todas las semanas y cerramos con realmente agotándose eso. Entonces, hace poco, por ejemplo, hicimos un research interno nosotros de cuántas series se levantaron en los últimos 6 meses. Ese research lo hicimos más o menos en enero. En los últimos meses se habían levantado en toda Latinoamérica solo 7 series A. O sea, fue muy radical el cambio de esa segunda mitad, de las cuales 3 o 4, 4 eran fintech cripto. Entonces, luego se empezó, el inicio de este año empezó con más anuncios de series, más dinamismo, mucho consejo del VC diciendo, este es un buen momento para levantar, porque la segunda mitad va a ser muy complicada, el 50% de empresas tienen runway de 12 meses, esa va a ser la real competencia, mucha tasa de mortalidad. Entonces creo que fue bueno ver empresas que empezaron a levantar finales del año pasado, cerraron rondas inicios de este año, pero hace poco, pues como muchos de ustedes deben saber, la mayoría debe saber, tuvimos este tema de el cierre de Silicon Valley Bank, que definitivamente fue un suceso, pues bueno, nunca antes visto en el mundo de startup, diría. Claramente ha pasado pues en crisis anteriores en Estados Unidos, pero ha tenido mucho choque en las decisiones de inversiones de los venture capital, y seguramente ustedes no me pueden validar
cómo ha sido su caso, pero amigos que están levantando ahorita lo ven imposible, o sea, dicen estas semanas o estos meses fundraising no va a pasar, pero sí, eso es un poco lo que he visto desde mi perspectiva sin estar levantando. Eso es súper interesante. Eso, esperemos que lo de Silicon Valley sea más algo corto, ¿no? Y que se solucione rápido. Y Augusto, desde tu perspectiva, digamos con el sombrero más como legal, ¿cómo ves un poco las perspectivas desde el lado de cómo se está, nuevos, no sé, productos, cómo se está estructurando los nuevos deals este año? ¿Hay un cambio o algo de lo que era en el pasado? A ver, yo creo que lo que pasa, creo que todo el mundo está acostumbrado a que las rondas básicamente se hacen en safe, y creo que ya todo el mundo se ha familiarizado con que en la TAM termina siendo un poco igual el estándar. Pero creo que hoy día estoy viendo un poco más de flexibilidad y un poco más de ingenio o innovación en muchas cosas más. Por ejemplo, veo mucha gente regresando más y hablando mucho más de la nota convertible, por ejemplo, que antes se utilizaba un poquito más. Lo estoy viendo para algunos casos. Obviamente creo que las rondas de equity, salvo que estás hablando de una serie A, en verdad más atrás, creo que la gente ya no la está haciendo justamente porque tiene un poquito más de challenges en términos de costos también, nadie se quiere complicar tanto la vida. Y obviamente en jurisdicciones sigue siendo todavía Delaware, creo que uno de los del lugar donde se están formando todas las holdings todavía, aunque obviamente el Cayman Sandwich, que es esta estructura donde tienes la Caimán, debajo una Delaware y debajo tu operativa local, pegó bastante bien. Creo que igual, por ejemplo, ese es un tema que sí siento que no es que ha decaído, pero creo que hoy día el costo que involucraba esa estructura es algo que mucha gente no quiere incurrir hoy. Entonces sí veo, por ejemplo, mucha gente haciendo una LLC únicamente, ¿no es cierto?, como holding, que te deja un poco abierto el panorama para que después o esa LLC la conviertes en una C Corp o a esa LLC le pones una Cayman encima, ¿no? Pero el día 1 te gastaste solo en una LLC. Entonces, por ejemplo, si estoy viendo un shift en que antes la gente decía, no, ya sí, hacemos la estructura completa de Cayman, todo, y me gasto los, no sé, 10.000, 12.000, 15.000 dólares que podía costar esa estructura que era un poco cara, con alternativas como, por ejemplo, no sé, Latitude sacó una alternativa para hacerlo más barato, pero solo si estabas en Brasil, no en todos los países. Entonces, nuevamente, regresando a eso, creo que lo que veo es un poquito más de flexibilidad para justamente no gastar tanta plata en rondas que de repente antes iban a ser mucho más grandes y ahora no lo van a hacer, ¿no? Porque también esa es otra parte, ¿no? Si empieza de crecer la velocidad en la que estás levantando tu ronda, quizá tiene sentido, oye, cierro la ronda, reajusto mis presupuestos y me dedico a chambear, porque obviamente todos los founders lo saben, cuando se dedican a hacer una ronda, están metidos en la ronda y no están construyendo. Entonces tampoco como inversionista quieres que el founder esté 8 meses del año levantando por los últimos 100.000 dólares de la ronda o 150.000 dólares de ronda, que de repente lo mejor es reajustar y cerrar, ¿no? Yo estoy viendo, como te digo, más flexibilidad por ese lado, y este retorno un poquito de las notas convertibles y justamente la flexibilidad también de hacer estas estructuras donde empiezo localmente. Creo que mucha gente antes de repente se iba a hacer la estructura de Delaware incluso cuando no tenía nada, y hoy día creo que la gente está tratando de ver, oye, ¿cómo puedo levantar plata desde mi estructura local, por lo menos entre Friends and Family, y después ver si voy creciendo poco a poco? Entonces creo que hay un poquito más de conciencia de costos y de estructura en esos términos para alcanzar el objetivo, ¿no? Súper interesante. Y te hago otra pregunta, un poco pensando en lo que presentaba José también al inicio de la inversión ángel, y creo que la mencionabas al inicio tú también, este crecimiento que vemos en la inversión ángel, me parece que es como cerca del 40% que creció el año pasado versus el 2021, a pesar de los desafíos que ya hemos hablado que hubo el año pasado. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo va a ser ese comportamiento de la inversión ángel este año? Creo que eso es un challenge grande, ¿no? Porque, a ver, yo empecé con Inversionista Ángel y nosotros hicimos una red de ángeles y teníamos una red de unas 30 personas que invertían activamente, tickets relativamente pequeños. Entonces, y básicamente todos eran first time investors. Entonces, ahí tenías un grupo interesante de gente que nunca había invertido en startups, 20, 30 personas que nunca en su vida habían invertido en startups y hoy han invertido tickets pequeños, pero inclusive en 2, 3, 4 o 5 startups en el año. Y eso lo hicimos porque tenemos un modelo de syndicates, en fin, que lo hacía más fácil. Entonces creo que en la medida en que podamos llevar a la gente a estructuras en donde puedan diversificar mejor su riesgo y entender mejor el activo, porque la otra parte difícil desde el punto de vista de nosotros manejar una red de ángeles es hacerles entender cómo funciona el activo, ¿no? Es un activo un poco raro, por así decirlo, ¿no?
Hay gente que decía, oye, ¿y cuánto paga el cupón? Es como, no hay cupón, o sea, si tiene un exit, te va súper bien, y si no, nada. Y las estadísticas son terribles, entonces, a veces alguien me decía, oye, pero ¿cómo le puedes decir a la gente que las estadísticas son malas? Y es como, pero es que le tienes que decir la verdad porque es verdad, o sea, si alguien me dice, oye, voy a, no sé, tomar un préstamo o sacar plata de mi tarjeta de crédito para invertir en una startup, le digo, estás loco, no lo hagas, es demasiado riesgoso, ¿no? Entonces, hacerlos entender es difícil, pero creo que justamente la exposición que cada vez más se ve en noticias, en la televisión, en startups que ya son más conocidas, también los ha hecho ver un poquito más allá de decir, ah, ok, de repente, entendiendo el riesgo y sabiendo que es un muy alto riesgo, puedo jugar un poco. Y la otra parte que hemos visto justamente con eso es, nosotros hemos empezado a levantar un fondo a fines del año pasado, un fondo chico, es un fondo de $1 millón con un first close de $500,000, donde también han entrado básicamente ángeles, porque en realidad también hemos bajado el ticket para los que estaban en la red, porque hemos tratado de meter Friends and Family también. Entonces, gente que de alguna manera también está empezando a invertir de repente, no directamente en las startups, pero sí en un fondo, porque nuevamente quieren un poquito quieren exposición, pero con un poco de diversificación, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que podamos ofrecerles alternativas así y generemos mucha más educación y cercanía para que entiendan por qué invertir en una startup es algo valioso, y ahí yo coincido con lo que dijo José, de que creo que la gran oportunidad es este año. Es una de las cosas que nosotros siempre hablamos con nuestros LPs, era ¿por qué este es un buen momento? Justamente porque hoy día se pueden conseguir excelentes oportunidades, excelentes startups con excelentes fundadores, con buenas perspectivas y con valuaciones un poco más aterrizadas. Entonces, creo que justamente si logramos hacer ese trabajo bien de transmitir este mensaje, yo creo que podemos seguir creciendo la inversión en Ángel, porque la gente se interesa por las cosas. Entonces, si le damos estas oportunidades, este acceso, creo que podemos seguir viendo números para arriba en Ángeles. Totalmente, y este puede ser el año para hacer esas inversiones. Esa es la idea. América, una pregunta. José mencionaba también el tema de la participación de las mujeres en VC, ¿no? El año pasado, 27% de las startups que lograron levantar capital son empresas que tienen por lo menos una mujer fundador. No 100% mujeres, pero por lo menos una mujer en el equipo fundador, que está bastante alineado. El promedio de la TAM parece que está alrededor del 35%, entonces un poquito por debajo, pero bastante alineado, pero todavía un gap muy grande para women founders poder acceder a capital. Un poco tu experiencia, digamos, como mujer fundadora, un poco pensando también en los inicios de Talently, si nos puedes contar cómo ha sido ese proceso de fundraising, ¿has notado alguna diferencia o desafíos en particular hacia mujeres, no sé, desde el lado de sesgo que puede existir, del lado del inversionista o no, o de las mismas mujeres buscando capital? ¿Y cómo ves? O sea, ¿qué consejos de repente podrías darle a una mujer que está tratando de emprender o levantar capital en este entorno? Súper. Bueno, sí, yo creo que las estadísticas son bastante desalentadoras. O sea, esta que acabas de compartir es bastante alentadora, pero creo que si luego haces el zoom de cuántas solo mujeres fundadoras levantan, creo que ahí es el 1%, y luego mujeres CEO, ese corte no está, pero debe ser también muy bajo. Entonces, en general, el fact es de que las estadísticas son muy desalentadoras al respecto. Personalmente no he sentido ningún sesgo. Creería que nunca. En algún momento, cuando fue difícil para mí hacer fundraising, que fue ese momento en el que está empezando el winter, pero no estaba tan claro. Era algo que se decía, pero no era algo muy evidente, porque todavía habían founders que podían seguir levantando. Yo tal vez me cuestioné y dije, ¿será porque soy founder mujer? Y luego me terminé dando cuenta de que la ronda estuvo súper bien en timing, pero también que llegó muy al final. Y creo que en general yo nunca le presté mucha atención a eso. O sea, hace muy poquito justo estaba en una interacción con una chica en México que había ido a hablar con otro founder hombre para preguntarle, y le decía, mira todo lo que me están diciendo de ser fundadora mujer, que es súper difícil, ¿cómo crees que debería abordarlo? Y yo decía, no pienses en eso. O sea, si estás empezando pensando en qué me va a pasar porque soy mujer, ya te va a pasar porque lo estás como, digamos, sobrepensando. En mi caso, nunca le he dado mucha importancia al tema de género. Creo que de pronto más adelante, cuando tenga los medios para poder ayudar a más mujeres founders, me encantaría poder hacerlo, pero personalmente creo que al no sobrepensarlo nunca, al no como sentirme en una posición diferente o de desventaja, creo que me ha ayudado mucho. Quizá alguna vez estuve en una posición de desventaja, no me di cuenta, y creo que es muy favorable no haberme dado cuenta, porque eso siempre me ha dado mucha confianza al momento de salir y hacer fundraising.
Y cuando no tenía confianza al momento de hacer fundraising es porque nunca lo había hecho antes, pero nunca tuvo nada que ver con el tema de género. Entonces, creo que no puedo hablar mucho de casos específicos que me haya pasado a mí, pero sé que las estadísticas son muy negativas y no creo que sea una casualidad, ¿no? Creo que definitivamente debe haber algún sesgo negativo en la industria, pero en general creo que las mujeres que no lo toman muy en cuenta o amigas que veo a las que les va muy bien en fundraising, nunca es un tema que haya sido algo de conversación ahí, ¿no? Sin embargo, a veces veo a chicas que tienen un poco más de retos de fundraising, pero tienen en la mente que ese podría ser un reto. Entonces creo que a veces la mentalidad es lo más importante, pese a que las estadísticas indican que sí hay un sesgo. Total. Creo que viene más por uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo se pone al final las trabas y se mentaliza que, uy, voy a tener problemas y al final terminan pasando como bien dices. Entonces creo que también no es solamente sesgos hacia de afuera, hacia las startups, sino las mismas women founders buscando esa confianza que tienen que tener. Tenía una última pregunta y luego lo abrimos para, por favor, preguntas del público, puedan preguntar lo que quieran. Si tuvieron que elegir al final una palabra, ¿no? Para describir qué es lo que va a pasar con la industria de VC este año, ¿cuál sería? O lo que esperan que pase, no sé. ¿Cuál sería y por qué? Yo soy un optimista empedernido. Yo voy a decir explosión. Explosión. Así es. Me encanta. En el buen sentido. Me encanta. Yo creo que ni siquiera nos ha dado tiempo para hablar de otras cosas que están transformando el sector. Parte de lo que estamos viendo ahora es cómo va a impactar toda la capacidad de hacer cosas con inteligencia artificial de forma mucho más sencilla y barata en todas las startups que están en nuestro portafolio de inversión y en las que están apareciendo en el pipeline. Entonces yo creo que si lo reduzco en una palabra, este año va a ser revolucionario. Revolucionario. Está bueno el tema que trajo Guillermo a la mesa. Creo que este año va a ser mucho AI específicamente. Sí. Me encanta. Creo que todas las empresas, todas las startups deberíamos estar ya haciendo algo con eso y VC también, idealmente. 100%. No, súper interesante, de verdad, agradecerles muchísimo. Quería abrir preguntas si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta para nuestros panelistas. ¿No tenemos ninguna pregunta? Ahí está. En general a Guillermo y a Augusto. ¿Cómo ven? Hemos hablado en la exposición que nos hizo José de la calidad del pipeline, que es bastante necesario que otros agentes, otros intermediarios financieros en general puedan apostar a la industria del venture capital. Yo vengo de otro lado de la industria financiera y ahora en venture capital lo veo tangible, esa necesidad de poder traer estos otros actores para aquí. Y en línea de esto, ¿cómo podemos ver el pipeline de Perú? ¿No? Porque en otros sectores de la industria financiera siempre decimos, o decíamos, ¿no? El dinero sobra, pero lo que falta es la calidad de en dónde ponerlo, en dónde colocarlo, ¿no? Dicho esto, ¿cómo ven ustedes esta calidad del pipeline peruano? A veces nos quedamos cortos, no nos quedamos cortos. ¿Cómo ven, o sea, una perspectiva de los últimos 2 años y cómo la ven para este año? Sí, creo que lo más importante es la calidad de los equipos que estamos viendo. Yo diría que la calidad de equipos crece de forma muy rápida y tiene que ver con que el ecosistema va madurando, tiene que ver con que hay emprendedoras y emprendedores que ya tuvieron alguna experiencia en otra startup y luego, basado en eso, traen su propia idea y luego empiezas a tener founders seriales que van por su segundo, tercero, cuarto emprendimiento. Entonces yo diría, la calidad de equipos emprendedores y founders en Perú está creciendo súper rápido. El reflejo, o sea, lo que termina sucediendo es que tienes mejor calidad de deals para invertir también. O sea que eso es rápido, eso se nota. Y que haya casos de éxito como lo mencionaba José Creana, no sé qué ustedes invirtieron ahí, que luego tienen suficiente escala para que esos equipos polinicen otras compañías, también es genial. Eso se ve mucho en otros países que empiezas a tener clics de estas empresas, grupos que salen de... No quería usar ese término, pero tal cual, ¿no? Es tal cual. Entonces, eso también ya ves que empieza a suceder, o sea que eso da mucho, ilusiona mucho. Yo complementando ahí, creo que yo lo veo con bastante ilusión porque mirando, por ejemplo, no sé si comparo los últimos 3, 4 años, creo que hoy día veo muchísimas startups muchísimo mejor
prospectadas, por así decirlo, o sea, que están pensadas desde el inicio con mucha más ambición, que creo que es algo súper importante, y obviamente la ambición con aterrizaje, ¿no? Tiene que ser un poco más aterrizado, obviamente en el contexto de lo que hemos hablado, pero a mí me entusiasma mucho ver muchos chicos empezando startups con las cosas muy claras, ¿no? Oye, yo quiero llegar acá, ¿no? Antes era como, estamos teniendo esta idea y vamos a ver cómo nos va, etcétera. Yo ahora veo gente que está muy decidida, muy comprometida, y eso para mí es súper vital, porque creo que eso es algo que sentía que le faltaba un poquito al grueso de founders, pero no es que era como creérsela, ¿no? Oye, creemos que no porque seamos de Perú o porque estamos acá tenemos menos oportunidades. Sí, es más difícil. Falta plata, lo que tú comentabas, ¿no? Oye, en otra industria, oye, hay plata, pero no sabemos dónde ponerlo. Yo creo que en Perú claramente tenemos el problema inverso. En Perú hay muchas startups muy talentosas y creo que no hay plata suficiente para fondearlas todas. Y justamente creo que eso es parte de nuestro trabajo como PCAP y nuestro challenge y lo que nos hemos trazado también como board, que es cómo generar que haya más inversión en el Perú para startups peruanas, ¿no? Entonces, yo creo que, y coincido contigo en el término de la polinización y de gente que está saliendo de equipos, veo gente saliendo de bancos, de consultoras grandes, de corporativos muy grandes para emprender. O sea, cada vez lo veo más. Para emprender o para trabajar en una startup. Tal cual. Entonces, que antes era como impensado, ¿no? Alguien dejando su trabajo en Credicor Capital para trabajar en una startup, era como, ¿qué te pasa? ¿No? Y hoy día creo que también es porque la gente se está dando cuenta que hay una oportunidad interesante desde el punto de vista de desarrollo personal, ¿no? O sea, creo que también hay un cambio de mindset de mucha gente decir, oye, el único camino es el camino corporativo, largo, así, o también hay un camino donde puedo combinar eso inclusive con emprendimiento, ¿no? Y emprendo primero y después de repente del día de mañana trabajo en corporativo. Creo que ha cambiado un poquito el paradigma y eso se nota justamente en la creación de más startups y de más founders. Tenemos otra pregunta por allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas intervenciones, la verdad, de todo el panel. Y de repente la pregunta va porque hemos visto que los VCs cuando conversamos están siendo mucho más cautelosos, ¿no?, en estas inversiones. Sin embargo, también creo que es una buena oportunidad para acceder a recursos del corporativo, ¿no? Los corporativos cada vez están, oye, me uno a Peca, vemos los anuncios que tienen en LinkedIn. ¿Cómo ustedes están viendo este rol de los corporativos complementando justamente este contexto donde pues, hay un problema de liquidez y creo que el corporativo tiene la espalda para poder justamente complementar las necesidades que pueda tener las startups, ¿no? Sobre todo por lo que tú dices, o sea, realmente cuando uno revisa pues las ideas que hay en la región, en Perú hay muy buenos units economics, o sea, el talento que hay en Perú versus, sin desprestigiar los otros países, es muy, muy consciente y muy elaborado cuando lo vemos. De repente nos pueden dar ahí sus perspectivas, tanto Doménica ahí con todas las visitas que tienes fuera y ustedes, ¿no? Guillermo y Augusto. Doménica. Si quieres yo empiezo, pero a ver, para mí el tema de los corporativos es un actor importantísimo. Creo que ha crecido claramente el interés de los corporativos. Por ejemplo, y lo hablamos en algún momento incluso contigo, creo el año pasado en el Perú Venture Capital, fue muy grande la participación de corporaciones y corporativos en el Perú Venture Capital. Hicimos mucho contenido, hay mucho interés y muchos corporativos que post evento han inclusive como double down en su estrategia, queriendo hacer más cosas, sacando programas de Open Innovation. Entonces creo que ese es un camino muy importante y un recurso muy grande también para las startups, ¿no? De poder recurrir a corporativos que también inviertan. Tiene el caveat para mí de que el corporativo tiene que pasar un camino para llegar a invertir en una startup, generar una tesis. Invertir en startups no necesariamente es para todos los corporativos. Hay creo que varias etapas de Open Innovation que pueden pasar desde hacer pilotos, que pueden pasar de partnerships, etc. Y no todos los corporativos van a llegar a ser un CVC. O sea, en el mundo ideal, que genial sería que todos tengan CVCs y tengan un poco de inversión para invertir en startups. No todos lo van a hacer, a no todos les va a cuadrar, a unos lo van a hacer, inclusive lo van a deshacer. Yo sé varios que han tenido la iniciativa y luego un poco han retrocedido. Es parte, creo, de eso y creo que justamente ahí mucho de la chamba es tratar de ayudar a los corporativos a aterrizar cuál es la estrategia correcta para ellos y que les conviene. Pero sí, definitivamente creo que son un actor que cada vez va a pesar más en el ecosistema, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Guillermo, América. Tu interacción de repente con corporativos, no sé, levantando ronda. Claro, en nuestro caso, y creo que esto hablo por bastante un poco el imaginario de startup founders, el corporativo
creo que aún ahora en Latinoamérica nos genera muchas dudas, o sea, no lo vemos como, o sea, no nos parece como el primer tipo de inversionista con el que trabajarías, pero en muchos casos tiene que ver con la inexperiencia de corporativos en Latinoamérica invirtiendo en compañías. Entonces vemos que a veces hacen programas en colaboración con ciertas instituciones, y en esos programas buscan exclusividad en startups o buscan sacar términos que de pronto no apoyan al crecimiento del startup. Entonces muchas veces los founders no los vemos como el primer recurso. Sin embargo, veo corporativos que tienen estrategias de CVC impecables, ¿no? Veo a Itaú en Brasil invirtiendo, creando pues Cubo, que es toda esta ecosistema increíble de startups en Brasil, donde llegan y ahorita va a invertir en Serie B en Brasil, o sea, eso pasando en, o sea, en México, si quieren, en Perú, en Spanish Speaking Latam, lo veo muy lejos, vemos a Mercado Libre haciendo cosas impresionantes, pero todavía creo que es muy incipiente el CVC en Latinoamérica y creo que sería espectacular coger esos ejemplos de CVCs que sí funcionaron en Latinoamérica y tratar de buscar cómo los hacemos en Perú. Y también qué tipo de empresas son buenas para CVC. O sea, muy de acuerdo con Augusto de que no es para todos. Sí, y como perspectiva complementaria, todos los fondos de VC necesitamos con quienes colaborar. Necesitamos completar rondas. Para completar una ronda necesitas 2 o 3 fondos. Si uno es un CVC, espectacular. Y parte de lo que está sucediendo, que creo que es interesante, además de que se están formando, es que algunos están evolucionando en el camino en que ya no buscan una posición que en el futuro les permita comprar la empresa, sino que realmente están empezando a participar en algunas rondas o evaluando rondas como inversionistas que se comportan como un fondo de VC. Hace 2 semanas acabamos de hablar con uno de estos actores y estamos sorprendidos de esa evolución, de cómo la ronda que estábamos mirando nosotros y que estaban mirando ellos, la veían en los mismos términos, en uno de invertir arm's length y aprender de lo que estaba haciendo esta compañía, no necesariamente de controlarla. En la medida que haya más de eso, vamos a poder colaborar más todavía como ecosistema. ¿Tenemos alguna pregunta más del público? No. Bueno, si no tenemos preguntas, de verdad, nuevamente agradecerle a los panelistas, de verdad que ha sido súper interesante los insights que nos han dado el día de hoy. Y nada, invitarlos a que se queden para el networking. Gracias.